Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet www.conciliouccd.org. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Hablamos del perdón, pero no todo el mundo puede perdonar. No todo el mundo puede perdonar. Para perdonar se necesita dos posiciones en una misma circunstancia. Primero, para perdonar tienes que haber sido lastimado u ofendido. Y segundo, para perdonar al agresor, tú tienes que estar interesado en perdonar. Ahora, ese interés en perdonar viene en dos diferentes relaciones. El hombre tiene que perdonar por diferentes razones. Pero una de ellas es porque si no perdona, no es perdonado. Y eso el Señor Jesucristo lo enseñó en el Padre Nuestro. Cuando le dijo, oraréis así. Y entre las cosas del Padre Nuestro, le dice y engancha al hombre y lo traba en una disyuntiva. En una situación sin elección. Sin poder elegir, sin escapatoria, traba al hombre en una forma tremenda cuando dice, perdóname así como yo perdono. Así que el hombre, para que Dios lo perdone, tiene que perdonar. ¿Cuántos saben que esa es la posición del hombre? Perdonar por obligación, perdonar por mandato de Dios, perdonar para ser perdonado por beneficio propio. Pero aún así somos tan malos que el hombre perdona, pero no olvida. Por ejemplo, ofendes, lastimas, perdonan, pero entonces después cuando te perdonan, van y se lo dicen a todo el mundo. ¿Cuál fue la ofensa y cuál fue el perdón para que vean qué tan buenos son ellos? Ahora bien, cuando hablamos del perdón, vamos a hablar de la inmensidad del perdón de Dios. Porque Dios no tenía que perdonarnos. Dios no tenía ningún compromiso ni ninguna ley obligaba a Dios a perdonar al hombre. Él le había dado leyes al hombre y le dijo al hombre que si las violaba, ese día iba a morir. Luego entonces, Dios sancionando y castigando al hombre. El hombre estaba bien juzgado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primero, Dios no tenía que perdonar al hombre. Segundo, el precio del perdón de Dios era demasiado alto.
Tercero, el hombre no le pidió a Dios que lo perdonara. El hombre le dijo a Dios que había pecado. Y cuando estaba allí en el pecado, entonces él, porque amó tanto al hombre, dio la promesa de redención en Génesis 3:15. Él mismo se comprometió, ya allí, en el momento que sancionaba, también daba la medicina que curaba, el perdón, aleluya. En todo el programa de Dios está el perdón. Y cuando él estableció a Israel en la tierra prometida, él le dijo que tenía que hacer dos cosas: ciudades de refugio para proteger, que hubiera perdón para aquel que tenía y se podía justificar. Y segundo, el año del jubileo, enseñando al hombre a perdonar. El año del jubileo, ustedes lo conocen, ¿no? Pero cada 49 años, cada 50 años, tenía que haber un año de jubileo. Es decir, si yo te debía $10,000, el año de jubileo, procura cobrármelo antes, porque el año de jubileo era que se le perdonaba la deuda al deudor. El año del jubileo era que el que tenía terreno y lo estaba pagando, tenía una hipoteca, ya no debía más hipoteca. El terreno era de él libre. Y la cosecha era libre. Los dueños abrían las puertas, las cercas, y el pueblo podía venir a agarrar y agarrar de gratis todo lo que pudieran comer. De gratis. Ese era el año de jubileo. ¿Qué es lo que representaba Dios en ese año de jubileo? Era un tipo de Jesucristo. Gloria sea el nombre de Cristo. De lo que vendría a ser el perdón de Dios en Cristo, en que todo el que debiera, si justificado o no, pero todo el que estaba condenado por Dios, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pudiéramos alcanzar perdón, porque en Cristo el perdón es para todos, aleluya. Y en esa forma en que Dios enseñaba a su pueblo a perdonar, mostraba su personalidad, que él no podía estructurar una nación sin que el perdón estuviera en medio de ella. El perdón es algo que nació, se originó por llamarle el corazón de Dios. ¿Quién podía acusar a Dios? Sin embargo, Dios nos amó tanto que en medio de todo su programa va el centro, perdón, 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 perdón. Si leemos Juan 3:16, perdón. San Juan 3:17, perdón. Si nosotros leemos las epístolas, el Señor Jesucristo, perdón. ¿Cuántas veces perdona a mi hermano? Revelando, no es que tenemos que perdonar 490 veces. Es que el Señor está mostrando que el perdón es algo que tiene que estar en nuestro corazón, que tiene que vivir con nosotros y que perdonamos para poder existir como somos. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el perdón va metido, injertado en nuestros sentimientos. Es decir, que en tu naturaleza cristiana, óyeme bien, en tu naturaleza cristiana, tiene que ir con tus emociones, con tus sentimientos, con tu actitud y con tu carácter, metido como figura central el perdón. En tu hogar, en tu relación con los demás, en la iglesia, en todo, por lo que dijo el Señor, que si no perdonas a tu hermano, él tampoco te perdona a ti. ¿Se fijan la demanda de perdón? Es decir, que para que se vea a Cristo en nosotros, una de las cosas principales que tiene que verse es el espíritu de amén. Ahora, hay quien quiere que lo perdonen sin pedir perdón. Eso sí no existe en la Biblia. Yo reto a cualquiera de ustedes a que me prueben con un versículo en la Biblia. Porque el Señor mismo dijo, si tu hermano pecare contra ti y viniere y te dijere, perdóname, perdónalo. Dios, a pesar de ser tan misericordioso, Él no perdona a los que no vienen a Él pidiéndole perdón. Eso se va todo al infierno. Y entonces nosotros somos tan malos todavía, que queremos que nos perdone sin pedir perdón.
y apelamos al versículo y lo aplicamos. A veces decimos, bueno, dice la Biblia que perdones a tus deudores. Si no lo quieres perdonar, allá tú. Óyeme, sí, pero espérate, la Biblia dice también que el que ofende y no se arrepiente, allá tú también te vas al infierno. Vemos, hermanos, la naturaleza nuestra con la naturaleza de Dios. ¡Qué diferente es! En la inmensidad del perdón de Dios, primero que es para todos. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice que no hay en Cristo ni mujer ni hombre, parto ni medo ni escita. Todos somos iguales, porque al cabo todos pecamos y estamos destituidos de su gloria. Él nos amó a todos por igual, pero la inmensidad de su perdón es tan grande que dice en su palabra, así como está lejos el oriente del occidente, hizo Jehová alejar nuestras rebeliones. En el Salmo 103, versículo 12, está esa porción. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Estoy hablando aquí de la inmensidad del perdón de Dios. Inmenso en su valor, como ya lo discutimos, comparado al hombre. E inmenso en la forma en que Dios perdona. Nosotros sabemos que si salimos de la Patagonia derecho, en línea derecha, sin que nadie nos estorbe, terminamos en el Polo Norte. Qué glorioso ese perdón de Dios cuando dice que Él alejó nuestras rebeliones, nos perdonó de una forma que a la vez que te lo perdonó, lo quitó y no aparece más. En ninguna parte aparece más ya. Dios se olvidó de ese pecado. En la sangre de Cristo nos justificó en una forma tan gloriosa que jamás vuelves a tropezar con ellos, con los que Él te perdonó. Él hizo alejar nuestras rebeliones en una forma tal que más nunca vuelven. Volverán nuevas si tú vuelves a pecar, pero las que Dios te perdonó, esas nadie vuelve a ponértelas encima. Gloria sea el nombre de Jesús. Qué diferente la actitud de Dios para con nosotros. La inmensidad. En otras palabras, Él pone, además de estos polos, entonces Él pone el valor. Y en Isaías 1:18, Él lo manifiesta diciendo, venid y entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, a ver, ¿cómo qué rojos? Como la grana, bien rojos, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Se fijan los extremos? Lo que Dios quiere, cómo quiere limpiarte, cómo quiere purificarte, cómo quiere justificarte. Él está interesadísimo en tu perdón, no en tu condenación. Por eso es que tenemos lo glorioso de la vida cristiana, está que nosotros le traigamos al Señor nuestras culpas y nuestros problemas y nuestras luchas. ¿No ve que siempre que se la traiga hay perdón? Aleluya. Y se quedan lejos como el este del oeste. Gloria sea el Señor. Bendito sea el que vive para siempre. No hay forma de unirlos, no hay forma de volverlos a poner para atrás. Tus pecados jamás volverán. En otra porción de la palabra dice que en lo más profundo de la mar Él arrojó nuestros pecados. Y la parte más profunda de la mar el hombre no la puede sondar todavía, no puede llegar allí. Es decir, que Dios quiere quitarte toda la contaminación, Él quiere quitarnos toda la contaminación. La inmensidad del perdón de Dios es tan sublime, tan gloriosa, tan inmensa, que no hay nadie capaz de poder compararla con ninguna otra cosa, sino solo con su propio perdón de Él. Él no quiere que tú estés en la condición que estás. Él no quiere que tú estés derrotado. Él no quiere que tú estés oprimido. Él no quiere que estés derrotado o derrotada en tu hogar ni con la familia. Él quiere que estés en victoria. Por eso te limpia. Vuelve a decir Isaías para denotar la inmensidad del perdón de Dios. Dice, oh, bueno, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay perdón como el de Dios. El salmista lo pone diciendo, oh, aunque mi madre y mi padre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Aleluya. Aunque ya yo no sirva ni para estar con mi papá y mi mamá. Y eso, óigame, eso está terrible.
Porque si no puedo estar con mamá y papá, mucho menos con el resto de la sociedad. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. El valor del perdón de Dios es algo glorioso. Yo quiero volver otra vez a la porción que leí primero con ustedes, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, por el perdón que Dios me dio, me justificó y me hizo libre, me libró de las potestades de las tinieblas. Contra ellos es nuestra lucha. ¿Pero por qué? Porque ya Cristo nos hizo libres del gobierno que Él tenía sobre nosotros. Cristo nos hizo libres, nos libró de la potestad de las tinieblas. Cuando Cristo perdona, eres verdaderamente libre. El hombre vuelve a ser lo que Él quiere que sea, lo que Él siempre quiso que tú fueras, que yo fuera, que fuéramos. Es decir, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El diablo quiere que todo el hombre esté comiendo huesos en los tambos de basura. El diablo quiere que estés cautivo de pasiones deshonestas. El diablo quiere que estés cautivo en prisiones psicológicas y emocionales. El diablo quiere que estés cautivo, pero dice la palabra que por ese perdón Él nos hizo libre de las potestades de las tinieblas. Poder en la sangre de Cristo. Ahí establezco yo mi principio de que no le acepto al diablo que yo tengo que estar en una derrota. No le acepto al diablo bajo ningún concepto, ningún conformismo con que estoy en el mundo, hermano, que tenemos que estar así. No tengo que estar en ninguna forma. Tengo que estar en victoria si Cristo vive en mi corazón. Tengo que estar en victoria. Yo fui libre. Y el diablo no tiene ninguna potestad sobre mi vida. Él tiene que huirme cuando yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Él tiene que apartarse de mí cuando yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Porque yo soy libre, soy del reino celestial. Aleluya. Aleluya. Oh, el valor del perdón de Cristo es tanto que el Padre lo honra en una forma gloriosísima. Cuando Él dice, yo te perdono, no hay diablo que pueda venir a condenar. En el reino de su amado Hijo se habla de victoria, de victoria, de victoria, de calles de oro. Aleluya. Hermano, que tenemos que tener miseria. Búsqueme un versículo donde dice que los hijos van a estar en miseria. Él garantiza que los hijos de ningún cristiano van a padecer necesidad ni que van a estar pidiendo por la calle. ¿Por qué? Aleluya. Lo malo, donde único falla este programa, hermano, es que dice que es conforme a tu fe. Para que goces todo ese reino. Ahí es donde se falla la cosa, porque en el programa de Dios todo está al link, está enganchado a la fe del hombre, a la actitud del hombre, a lo que el hombre decide. Dios hizo toda su cadena de amor y nos entregó la salvación en Jesucristo. Pero al hombre le quedó rendirse, arrepentirse y venir a buscar esa salvación. ¿Eres libre? ¿No eres libre? ¿Estás arrastrando miseria todavía? El poder del perdón de Jesucristo es suficiente para hacerte en esta hora saltar de gozo, saltar en victoria y ser libre de toda esa opresión que estás sintiendo dentro. Nunca he tenido tanta paz en mi corazón como después cuando conocí a Cristo. Gloria sea su nombre. Nunca he sentido tanto poder en mi vida como después que conocí a Jesucristo. Aleluya. Aleluya, santo. ¿Por qué? Porque fui perdonado. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com